Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La corrupción sigue siendo uno de los males que mantiene al borde del precipicio a Honduras, país centroamericano que ha perdido varios beneficios a consecuencia de este flagelo, cuyas estructuras aún estarían operando, señalan diferentes sectores, por lo que la llegada de una comisión anticorrupción es imprescindible si la nación busca hacerle frente a ese delito. Desde la campaña y la toma de posesión, el actual gobierno busca cumplir su promesa de la instalación de una comisión internacional contra la impunidad en Honduras, y a pesar de que el proceso pareciera no avanzar, indican expertos, desde el Poder Ejecutivo buscan acelerar la llegada de la Sisi, y el lunes anterior la presidenta de la República, Xiomara Castro, anunció que una delegación llegará a las Naciones Unidas para concretar la llegada de la misión internacional. La comitiva hondureña estaría liderada por el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, así como el ministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Edmundo Orellana, quienes acudirán a la ONU para agilizar los trámites para que la Sisi se instale en el país. La Sisi, aparte de ser una de las promesas de campaña, también forma parte de la estrategia que tiene la actual administración para bajar los índices de corrupción en el país, ya que ese indicador ha marginado a Honduras de obtener fondos y ayuda internacional como la cuenta del milenio. Sin embargo, la oposición señala que si llegara a la Sisi, la misma no solo persiga a los nacionalistas, sino que también investigue parejo a todos los gobiernos, ya que si no se trataría de una persecución política, la cual ya denunciaron varios diputados cachurecos que acudieron a la capital estadounidense. Es importante recordar que el 27 de enero, al asumir el poder, la mandataria hondureña prometió retomar la lucha en el país centroamericano contra la corrupción, por lo que en abril le solicitó ayuda al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras, Sisi. La ONU envió en mayo una misión exploratoria a Tegucigalpa en respuesta a la petición de Castro, y se está a la espera de que Naciones Unidas confirme el siguiente paso para instalar la Sisi en Honduras. El gobierno hondureño entregó en agosto a la ONU los comentarios del borrador del memorándum de entendimiento para la instalación de la Sisi. El documento contiene las condiciones de compromiso para que el gobierno de Honduras y la ONU avancen en la instalación de una comisión contra la corrupción e impunidad en el país. Buenos días, gracias por estar con nosotros en Canal 11, La Entrevista, y Radio Visión Honduras 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 105.5 del Litoral Atlántico, 93.5 La Paz, Comayagua, Cihuatepeque, el corredor central del país, y la 90.3 allá en la cálida Choluteca. Vamos a hablar de ese proceso de la llegada de la Sisi a Honduras. ¿Cuál es la condición en que llegaría la Sisi? Es una promesa que se hizo en la campaña del Partido Libertad y Refundación, y cuando se unió también el Partido Salvador de Honduras. Voy a presentar a don Efraín Díaz Arribiaga, exdiputado al Congreso Nacional, docente universitario, analista. Don Efraín, bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Gracias por invitarme esta mañana. El sociólogo y analista don Eugenio Sosa también comparte con nosotros esta mañana. Eugenio, bienvenido. Gracias, Raúl, por la invitación, y un saludo acá a Efraín y al amigo Luis León. El director del Instituto Holandés para la Democracia, Luis León. Luis, bienvenido. Buenos días, Raúl. Buenos días, Eugenio. Buenos días, don Efraín. Un gusto saludarle. Gracias por la invitación. Decía yo que en la campaña el Libre y el Partido Salvador de Honduras prometieron una Sisi para que venga a investigar tanto acto de corrupción que ha empobrecido año tras año este país por décadas. Y no solo las últimas, no la última década, sino por décadas. Y aquí tengo tres analistas que dan fe de eso. Me acuerdo, se me vino a la mente el famoso Banana Gate. Yo, un niño bien pequeño, pero uno lee para conocer la historia de su país y lo que quiera conocer. Ha habido tantos escándalos de corrupción en Honduras, un país tan pobre como nosotros, y pues hay que pensarlo. Ojalá que estos funcionarios nuevos den el ejemplo. Hay unos que quieren meter las uñas, tengan cuidado. Tengan cuidado, que los informes siempre llegan.
y la gente siempre cuenta. Bien. Don Efraín, ¿qué piensa del proceso, de cómo va la CICI? ¿Cómo siente usted? Pues mire, yo lo encuentro que ha sido un proceso para mí normal, ¿verdad? Si bien es cierto, han habido algunos, como pasa normalmente en el país, ¿verdad? O sea, no hay ningún proceso, ninguna cosa que se haga que no se les señale algunas dificultades, pero bueno, yo creo que lo importante es la decisión que hay de combatir la corrupción y la impunidad. El hecho mismo de haber creado una Secretaría de Transparencia y que quien hayan nombrado es el abogado Edmundo Orellana, pues da una señal muy clara de que hay una voluntad de parte del gobierno de doña Xiomara Castro de combatir la corrupción y la impunidad, que como usted bien lo planteó al inicio, es un mal que corroe, ¿no?, para mí el tejido social del país. No es nuevo, el problema es que nunca ha habido la voluntad real de combatirlo y por otro lado tenemos enormes debilidades en nuestro sistema de justicia, que bueno, que paralelamente a este tema de la CICI, estamos en un proceso de la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia, que también es un elemento fundamental en este proceso mismo de la CICI. Yo creo que yo soy optimista, quiero ser optimista, de que eso se va a concluir. Yo creo que es normal que hayan las diferencias y que el gobierno de Honduras pueda establecer cuáles son las condiciones en que quiere que la CICI venga al país. En este proceso con Naciones Unidas es bien importante lo que la misión exploratoria haya dado como informe, porque eso debe permitir a las Naciones Unidas establecer si existen las condiciones para que venga la comisión al país, ¿verdad? Y si el gobierno está en posición de poder cumplir con esas condiciones. Ya, como dice usted, recordando un poco la historia, cuando después de las elecciones en las que ganó Juan Orlando Hernández y se quiso iniciar este diálogo político, ¿se recuerdan? Claro. Para los fines de las reformas políticas, se hizo un llamado a las Naciones Unidas para que viniera precisamente a poder mediar en el diálogo político. Y la misión exploratoria, yo tuve la oportunidad de estar un poco involucrado en esto y la comisión decía que no existían en ese momento las condiciones para un diálogo político y que había que llenar determinados aspectos para eso. No sé en qué términos, desconozco lo que la misión exploratoria haya señalado, pero creo que es importante de que el nombramiento de la nueva Corte Suprema de Justicia sea un elemento de condición favorable para que venga, digamos, esta comisión. Lo mismo será con el caso del Ministerio Público. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque es esencial de que haya una manera de trabajar adecuadamente entre la comisión y el sistema de justicia del país. Esa es mi opinión particular, es que todo esfuerzo de cooperación, cualquiera que este sea, tiene que ser realmente para acompañar y a fortalecer las capacidades del país. No puede ser para sustituir lo que el país tiene, sino que para fortalecer lo que tiene. Y en ese caso me parece que sería, en este caso, lo que ahora es la unidad de combate a la corrupción y la impunidad dentro del Ministerio Público, que es precisamente la que era la contraparte a la MASI, si nos recordamos el tema de la MASI, y que al final terminó siendo, pues no un fracaso, pero prácticamente
tomando el gobierno de Honduras la decisión de no continuar con el trabajo de la MASI, que con todas las dificultades que tenía, pues venía por lo menos haciendo algunas investigaciones y ya tenía casos identificados, muy particularmente de casos de corrupción, pero fueron tanto el Congreso Nacional como el mismo Ejecutivo los que tomaron la decisión de no continuar con eso para mantener el otro tema que es la otra cara de la corrupción, que es la impunidad. Y una serie de leyes que fueron aprobadas por el Congreso Nacional impidieron realmente, o siguen impidiendo para mí, que el Ministerio Público pueda actuar con esa decisión. Y por otro lado, debo decirlo también, creo que ha faltado la voluntad política de parte del gobierno y sobre todo dentro del Ministerio Público para respaldar plenamente el trabajo de esa unidad que se llamaba, que ahora está establecida ahí y que tiene que ver con el tema de corrupción. Así es que yo creo que yo soy de la opinión que eso sí va a llegar a un acuerdo entre los dos gobiernos, ya que entiendo que va una misión hacia las Naciones Unidas, será para ya concretar los aspectos finales de ello, y siento que vamos a tener una comisión. ¿Bajo qué características? No puedo en este momento dar una opinión muy clara porque no conozco las interioridades sobre los cuales, digamos, puedan haber puntos de diferencia entre el gobierno de Honduras y las Naciones Unidas para su funcionamiento. Lo que puedo nada más, y con esto voy a concluir, lo que quiero yo señalar es que primero tiene que haber la voluntad política efectiva del gobierno. Bueno, la ha manifestado la presidenta Xiomara Castro. Es parte de su plan de gobierno, así es que debería, sin ninguna duda, de que hay una voluntad política para hacerlo y que la comisión como tal, desde mi punto de vista, tiene que ser un organismo de apoyo, de fortalecimiento institucional y de acompañamiento a los órganos que están establecidos constitucionalmente para actuar y que haya la voluntad en esos organismos de actuar y que finalmente, y digo con esto, esperamos de que la nueva Corte Suprema de Justicia igualmente tenga esa voluntad desprovista. Yo cuando me han entrevistado sobre este tema de la Corte digo, hasta donde eso es posible, de las influencias políticas que han prevalecido siempre, digamos, en este tema de la Corte, ¿no? Sí. O sea, que no podemos desconocer que el Congreso es un órgano esencialmente político y que van a pesar factores políticos, pero que lo que al final cuenta es que la Junta Nominadora, que ha hecho un trabajo para mí aceptable con todos los peros que se le han podido poner, pues, o sea, no es totalmente perfecto, pero creo que se ha hecho lo mejor posible, ¿no? Y que el listado de los 45 magistrados y magistradas pues sea lo mejor como para que el Congreso pueda elegir. Y que finalmente los magistrados, al aceptar esa investidura, actúen con independencia, sin ninguna directrices de ninguno de los partidos políticos, aunque ellos o ellas puedan pertenecer a cualquiera de los partidos políticos, desde el mismo momento que son nombrados en la Corte Suprema de Justicia, actúen con independencia en cumplimiento de la Constitución y las leyes. Yo creo que es lo único que puede esperar, que tiene que ver con la ética personal de aquellos que sean seleccionados. Y eso va a ser un elemento importante también para el éxito o no que pueda tener eventualmente la Comisión Internacional con las Naciones Unidas. Sí. Don Luis, ¿y usted qué piensa de cómo va este tema de la CICI? Yo creo que, a ver, ha habido una voluntad manifiesta y eso es importante. A diferencia de en otros tiempos o en otros procesos, esta vez se está tratando
de tener un mecanismo. Digamos, Honduras es un país históricamente corrupto. Si nosotros somos francos, como usted decía, Raúl, al inicio del programa, no es algo nuevo. Uno de los primeros casos de corrupción registrados en Honduras es el ferrocarril interoceánico. Bien. Y estamos hablando de los 1800. Estamos hablando un acto de corrupción que hasta hace muy poco dejamos de pagar. El país se endeudó 3 veces para tener ese ferrocarril y nunca se tuvo. Entonces yo creo que este es un problema ya estructural que definitivamente ha sido el reflejo de una falta de estructura de Estado capaz de luchar contra la corrupción. Y haciendo también un poco de eco las palabras de don Efraín, el tema de la ética y los valores de las personas que nos han gobernado. Y en ese sentido yo pienso que esta promesa de campaña, que si bien no es o no nace bajo los contextos políticos, hay que recordar que la demanda de una CICI es una demanda social, es una demanda hecha por el pueblo hondureño cuando sale masivamente a las calles exigiendo replicar ese modelo de Guatemala de la CICIG, y al final lo que recibió fue una más, y que al inicio tampoco se tenía fe y después resultó tan buena que los políticos decidieron que mejor se fuera, ¿no? Se me vino la imagen del presidente de Guatemala respaldado atrás por todo el estamento militar, Jimmy Morales, para que se fuera. Se fuera la CICIG. Sí, y eso vino porque un hijo de Jimmy Morales se metió en un problema de $12,000 y lo querían meter preso. Sí, y hubieron persecuciones terribles. Y yo recuerdo que en aquel momento las Naciones Unidas dijo que ese modelo no lo iban a replicar de nuevo, o sea, que eso que había pasado en Guatemala no lo iban a hacer nuevamente. Pero la gente fue la que trajo la idea de una CICI a Honduras. Los políticos eventualmente hicieron lo que saben hacer y se adueñaron del tema social y se convirtió en una oferta de campaña, evidentemente para lograr que el pueblo hondureño que quiere esa CICI tuviera simpatía electoral hacia esa propuesta. En el mejor de los casos la voluntad ha existido. Yo he sido de los primeros que he reconocido el esfuerzo de la presidenta Castro en tratar de llegar a un convenio, pero a mí me parece que todavía hay mucha opacidad en dónde estamos en la negociación. Ha habido mucha desinformación alrededor de esto y ha generado que hayan sectores que crean que la CICI no va a venir a Honduras. Es cierto. Porque hay desinformación, porque no hay claridad, primero, por quien debe darnos la información, que es el Estado, y segundo, porque no existe un dato exacto de lo que piden las Naciones Unidas. Yo creo que en el mejor de los casos esta misión que va a ir a sostener una reunión debería de traer como resultado un acuerdo previo para firma de la presidenta. Una de las grandes preocupaciones que tuvimos en su momento es que en la Asamblea de las Naciones Unidas la presidenta se encuentra con el secretario de las Naciones Unidas y era un buen momento para firmar la carta y no se firmó. Y lo que... Pero ella ahí habló con él. Habló con él, sí. Sí, habló con él y él le preguntó que qué es lo que quería. Y ella le explicó cuál era la posición de Honduras y llamó a los delegados que están aquí y les dijo que hicieran lo que ella quería, no lo que ellos estaban haciendo, ni queriendo manipular. Y eso es importante, porque el problema, Raúl, es que, y ahí estoy totalmente de acuerdo con Efraín, no podemos tener un mecanismo que sustituya al Estado mismo. Y ahí sí yo... Es que si eso pasa, disculpe que lo interrumpa, traigamos un presidente de afuera, pongamos un presidente de afuera. Está bien que venga la CICI, que investiguen, pero yo creo que él es capaz, que usted es capaz, que Eugenio Sosa es capaz, que habemos hondureños capaces. Sí. O sea, pero si vamos a traer solo extranjeros para que nos digan de todo, en eso no estoy de acuerdo. Está bien que venga la CICI, que investiguen, que metan presos a los que han robado, porque un país tan pobre que hagan eso, pero pienso que los hondureños tenemos capacidad, pero si para todo vamos a traer extranjeros, entonces. Yo recuerdo hace muchos años las participaciones de él en el Congreso Nacional de la República. Ayer se murió el doctor Plutarco Castellanos, un buen médico, un buen ministro,
Creo que en Honduras hay personas, hombres y mujeres con valores, sí, con capacidades. Y pues está bien que venga gente del extranjero y que ayude. Pero no creo que todo el tiempo debemos estar llenos de extranjeros y que sean ellos. Yo me asusté cuando el señor Jiménez Mayor viene y dice el presidente de la Corte, Rolando Argueta, bien, vamos a nombrar los jueces tales y tales. Pero lo dijo ahí donde está usted. Entonces viene otro periodista y le preguntó a Jiménez Mayor. No, dijo, ellos no pueden hacer eso en que nosotros lo autoricemos. Al presidente del Poder Judicial. O sea, en esas cosas no comparto. Sí que vengan a ayudar y a investigar, pero también Honduras necesita que hondureños y hondureñas dirijan el Estado, dirijan el país. Porque entonces, que todo venga del extranjero. Y por eso el mecanismo para mí debe ser un mecanismo de apoyo y acompañamiento, que la MASI tuvo un poco ese ingrediente, creó la UFESIC, creó los juzgados anticorrupción, que por ahí fue donde entró la discusión de quién elegía a los jueces. Y a mí me parece que es importante entender que tenemos una institucionalidad en materia de justicia incapaz de dar justicia, ¿no? Entonces, al reconocer eso, por ejemplo, un ministerio público que no ha sido capaz de hacer una lucha contra la corrupción real y certera, los casos que la MASI dejó, la mayoría ya están en sobreseimientos, o sea, hay una debilidad muy fuerte en sostener el requerimiento fiscal y existe toda una debilidad dentro del Ministerio Público y el sistema judicial que parte de lo que se debe reestructurar. Entonces yo creo que sí necesitamos ese mecanismo de acompañamiento que nos pueda dar asistencia técnica para saber cómo hacerlo, pero no podemos sustituir la estructura de Estado y ahí es donde creo yo que vienen temas que pueden convertirse en la base de lo que puede hacer la CICIG en Honduras o no. Ya lo mencionó don Efraín, la elección de la Corte Suprema de Justicia, de los magistrados, pero también tenemos próximamente la elección del fiscal general y fiscal adjunto. Tenemos la elección del Tribunal Superior de Cuentas, tenemos la elección del Instituto de Acceso a Información Pública. Debe hacerse una revisión de todo el estamento jurídico de tal manera que tengamos leyes que realmente garanticen una lucha contra la corrupción. Digamos, cuando se aprobó en 2020 ese Código Penal, fue un Código Penal donde retrocedimos, donde se bajaron las penas en temas administrativos y temas que pudieran vincularse con corrupción. Entonces hay que hacer toda una revisión que requiere también otra voluntad política adicional a la que ya tiene la Presidente, porque la Presidente puede traerla sí, pero si las condiciones, se usa la palabra condiciones, pero si todo lo que está alrededor de la CICIG no le permite operar, entonces vamos a tener una comisión que no va a lograr hacer grandes cambios. ¿Y qué va a pasar en el ideario ciudadano de una comisión que no logre hacer una lucha contra la corrupción? Y a mí me preocupan dos cosas, Raúl. Una es que sí necesitamos meter preso o llevar a la cárcel o ante la justicia, como lo querramos mencionar, a quienes nos han empobrecido. Y esto requiere una investigación jurídica para atrás, intensa, ¿no? Lo que no se hace de la noche a la mañana. Pero no solo se trata de judicializar y llevar ante los tribunales a quienes se enriquecieron a costa nuestra, sino cómo prevenir la corrupción para adelante. Porque el problema es que ya existe en el ideario ciudadano la aceptación de cierto nivel de corrupción. Y creo que lo hablábamos, Raúl, en algunos programas anteriores. El ciudadano ahora dice, yo voy a votar por este, no importa que robe, pero que haga. O sea, ya se ha logrado que la corrupción forme parte de la aceptación social. Entonces, ¿cómo una comisión internacional con asistencia técnica, con capacidades profesionales de alto nivel, nos ayuda a prevenir de ahora en adelante la corrupción? Porque el combate contra la corrupción no solo es procesar penalmente a quien roba, sino evitar que siga pasando. Porque a medida la corrupción siga avanzando estructuralmente, vamos a seguir empobreciéndonos. Y ya lo han dicho los informes recientes en cuanto a desarrollo humano en Honduras. Estamos cada vez más cerca del país más pobre del mundo, que es Haití. Y si no tenemos un mecanismo, Raúl, que garantice de que los fondos públicos se administran bien, que los fondos públicos cumplen el rol que deben cumplir, dentro de 10 años que ya no esté la CICIG, vamos a estar pidiendo otra comisión que venga a ayudar a luchar contra lo que ha pasado. Entonces yo creo que necesitamos entender que Honduras debe transitar por un fortalecimiento institucional serio,
por un proceso de selección realmente adecuado de los funcionarios que forman parte del sistema de seguridad y justicia, y sobre todo entender que a la larga es responsabilidad nuestra. Sí, el secretario privado Héctor Zelaya manifestó que la CICI es prioridad y que solo restan detalles y hoy, lo hablé con Héctor Zelaya anoche, se va en la misión para Nueva York, la encabeza el canciller Eduardo Enrique Reina y el abogado Edmundo Orellana, que es el ministro de Transparencia. Eugenio, ¿qué piensas tú? Sí, mira, coincido en varios temas de los que ha planteado Luis León y el amigo Arribillaga. Yo creo que, primero, a mí me parece, complementando algunos puntos, la presidenta, mira, ha expresado su voluntad, no solo en que venga la CICI con todos los elementos que han planteado, sino también en el tema de ser uno de los gobiernos más limpios en los últimos años. Y ha dicho a sus funcionarios, aquí no se viene a robar, hay que trabajar, y ha constituido esta Secretaría de la Transparencia que va en la idea de más de prevención que de acusación y de investigación. Seguro que esa Secretaría falta mucho, el mismo ministro Orellana en varias veces pues ha expresado también al inicio de que costaba arrancar, pero finalmente creo que ha ido avanzando. El papel, por lo menos propositivo ante el tema de la Junta, fue importante de lo que hizo esta Secretaría de la Transparencia, obviamente con el aval y mandato de la presidenta. Entonces yo creo que allí está combinando el elemento de la búsqueda de la transparencia con el que venga la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción. El segundo punto, yo creo que un elemento que yo agregaría, que no ha planteado Luis León ni Efraín Arribillaga, es que estamos en un nuevo contexto para valorar el tema de las misiones, porque ya pasamos por una experiencia. Y esto no lo podemos soslayar y decir como que todo es nuevo. Es decir, cuando me refiero a esto, Raúl y compañeros, que ya vivimos la experiencia de una CICI en Guatemala, ya vivimos la experiencia de una más en Honduras, y esto significa pues luces y sombras, creo yo, en la lucha anticorrupción, en el sentido que dejó cosas importantes, dejó buenos aprendizajes, pero aún Guatemala un poco menos, pero si lo colocamos en el caso de Honduras, la más en el sentido de, como tú dices, Luis León, llevar a la cárcel o judicializar, enfrentó una situación realmente, un muro que al final, cuando te preguntas qué quedó, pones el sedazo de la más y en el sedazo de resultados de personas enjuiciadas y pagando condenas o debido proceso, por lo menos. No necesariamente tienen que ir presos si son inocentes, o debido proceso, no lo tuvimos concluido. Más o menos 8 casos relevantes que se presentaron, casi todos fueron quedando un poco diluidos, para decirlo de la manera menos complicada. Entonces, y luego Naciones Unidas también es un actor que aprendió mucho. Y Naciones Unidas no va a replicar una experiencia de entrada. Y creo que esto ha hecho que el diálogo tenga otras características. Es probable, León, que tú has dicho debería ser más abierto. Probablemente hay una demanda de la ciudadanía de mayor apertura de cómo se está discutiendo el tema, pero no cabe duda que las mismas misiones, Naciones Unidas y los gobiernos tienen que ver esa experiencia de MASI y esa experiencia de CICI en Guatemala, para preguntarse, replicarla, además en un país donde ya estuvo un esfuerzo, en el caso hondureño. Creo que en Guatemala no se está discutiendo de nuevo una CICI 2, creo que en Guatemala ni siquiera está en agenda. Por lo menos aquí lo tenemos en agenda. El otro tema que yo rescataría del esfuerzo y la voluntad es que efectivamente la lucha anticorrupción y una misión internacional fue y se instaló y sigue siendo una demanda ciudadana muy importante y también una promesa de campaña. En ese sentido, la continuidad, lo importante me parece a mí es que logre terminar de ser una demanda a una institucionalidad que él se asume, como las demandas ciudadanas se asumen y se llevan adelante en tanto se convirtieron en campaña. Y de ahí que, aunque en algún momento hay sectores que han dicho que este proyecto está muerto y que no va a venir, y casi han jurado en algunos programas que no va a venir, me parece un buen mensaje que mande esta avanzada a la presidenta a conversar
a Estados Unidos, con las Naciones Unidas y preguntar pues, cómo está este proceso, seguro a seguir la conversación. Y creo que van 2 personas ahí pues con la altura para conversar abiertamente, como es el canciller Reina y el ministro Edmundo Orellana. Entonces, esa es una parte de este nuevo contexto. Ahora, regresando al tema, combatir la corrupción en un sentido mucho más profundo, de que se convierta no en estar yendo a ver juicios y escándalos permanentes, sino en una sociedad donde la corrupción está controlada, está investigada y si existe se sanciona como cualquier otro delito, porque no es que las otras sociedades no tienen corrupción. La gran diferencia es que ahí se investiga y se castiga. Entonces, yo creo que a fondo, si lo vemos en un camino largo de transformación del país, incluso ahora estamos hablando del sistema de justicia, del Estado, de los gobiernos, pero implica una revisión mucho más integral societal de la sociedad hondureña. Por ejemplo, tiene que revisarse el sistema bancario. Sí, tiene que revisarse el sistema bancario, porque creo yo que los sistemas bancarios, probablemente no es solo el hondureño, se volvieron instituciones con una facilidad en la cual se pueda lavar dinero, ¿no? Esto no estoy responsabilizando a ningún banco, ni diciendo que, sino un poco cómo funcionamos como sociedad. Y hay un papel importante incluso de la Comisión Nacional de Banca y Seguro. Luego, implicaría también preguntarnos sobre los compromisos y los valores en los empresarios. Es decir, el tema de los sectores o empresarios y otros sectores corruptores, creo que eso es importante. Ahora, y el problema se va complicando porque la corrupción, y sobre todo en el caso hondureño, hubo varios indicios, según la MASE, que faltó llevarlos a juicio final, con un actor mucho más complicado, que es crimen organizado. Entonces es una maraña, como diríamos popularmente, que implica ir avanzando en muchos aspectos y en muchos cambios. Yo coincido plenamente en esta cuestión de que tiene que ser de acompañamiento y fortalecimiento y no de destitución de todo el sistema institucional nuestro. Yo creo que aquí algo importante es que hasta hoy por hoy, pienso yo de que con una serie de críticas hay relativa aceptación y conformidad de hasta hoy cómo se está llevando el proceso de la Corte Suprema de Justicia. Con ires y venires, nada perfecto, pero creo que probablemente se esperaba una lucha encarnizada política de torpedear a la Junta Nominadora que no se está dando. Que no se está dando, por lo menos no lo han planteado de otra manera, y mientras no conozcamos desde adentro, uno dice, bueno, que hay una aceptación de afuera y una aceptación también de cómo funcionan adentro, más allá del problema de los aprobados o no aplazados, o de un poco de ese tema, que siempre van a estar esos temas ahí. Entonces creo que si logramos avanzar una corte realmente diferente, más allá de la discusión de que el Congreso es un ente político y no puede ser de otra manera, si logramos ahí avanzar y viene esta instancia, que efectivamente creemos que va a venir de la CICI, y después se avanza en el Ministerio Público, creo que podríamos entrar en un camino diferente. Y digo entrar, ¿saben por qué? Porque yo sí he estado convencido desde el momento que participamos en las elecciones, que aplaudimos el triunfo de la presidenta Xiomara, que Honduras entraba más que en un periodo de grandes cambios de entrada de transición, y que implicaba colocar bases, colocar elementos para poder ir avanzando en un proceso de cambio. Y el sistema de justicia, no cabe duda que es uno de los pilares fundamentales de ese proceso de cambio que tiene que recorrer la sociedad hondureña. Luego, para finalizar esta primera parte de mi participación, miren, yo desde a nivel pequeño, y Luis León presenta precisamente una instancia que colabora con el país, y estoy seguro que Arribillaga, que ha sido funcionario incluso en el exterior, lo sabe. Mire, normalmente hay una tendencia a veces de todo este mundo de cooperación y de ayuda, que si usted no sabe dialogar, le montan la agenda y le dicen qué hacer de A a Z. ¿Cómo repites? No, que todo este mundo, digo que el gobierno tiene que discutir con Naciones Unidas y con cualquier cooperante, porque cuando tú no pones, estoy de acuerdo. Cuando tú no pones la plata. Aquí en producción habíamos puesto esto. Varios sectores dicen que el gobierno hondureño ha puesto condiciones a la ONU para la instalación de la CICI.
esté el gobierno de Honduras en la posición de poner esas condiciones a la ONU para la llegada de la CICI si el Estado es quien está solicitando ayuda? Es que mira, el gran cambio supuestamente del nuevo ciclo en la cooperación desde los encuentros de París es van a fortalecer la institucionalidad. La idea de que vamos a sustituir no funciona en el mundo. Entonces tienes que saber dialogar. Mira, te voy a contar, el otro día hubo un caso allí yo estuve invitado como panelista al Instituto Nacional de Migración, imagino que estuvieron ustedes ahí, para abordar el tema de la cooperación en el tema de la migración. Ahí estaban muchos cooperantes. Y al final del panel, creo que era el consejero político de los Estados Unidos, nos hizo una pregunta, y la pregunta era un poco, ¿qué debemos hacer como país para ustedes? Y yo me atreví a decirle lo siguiente, que lo repito acá. Mire, yo como ciudadano, como sociólogo y colaborador de la presidenta, yo creo que necesitamos un diálogo más franco, más abierto y más horizontal en el tema de la migración. Porque muchas veces la ayuda y los programas de ustedes, de los cuales conozco varios, no están obteniendo ni obtienen los mismos resultados que ustedes se proponen. Y esto tiene que ver con muchas modalidades de cómo los instrumentos, los mecanismos y una alianza más fuerte y a veces agendas que llegan, ¿no? Porque la otra mirada por la cual se ha criticado a la presidenta es que tú no discutas nada ni dialogues porque como viene en el mundo de la cooperación tienes que decir sí y agarrar lo que sea, pero a veces, yo te lo digo con conocimiento de causa y con instituciones pequeñas en las cuales he participado, que si tú aceptas esas cosas así, a veces te termina dañando más de lo que te ayuda. Voy a repetir, varios sectores del gobierno hondureño han puesto condiciones a la ONU para la instalación de la CICI. ¿Está el gobierno en la posición de pedir condiciones a la ONU para la llegada de la CICI? Si es el Estado quien ha solicitado, y también sobre lo que decía Eugenio. Sí, no, yo comparto plenamente esa posición. O sea, mire, hay ciertas cosas que quiero tal vez plantear, aparte de lo que ya Luis y Eugenio han planteado. En primer lugar, yo creo que lo que pasa en Honduras es que estamos ante una situación de falta de confianza. Es decir, después de tantos años de lo que hemos tenido, de actuaciones opacas y llenos de corrupción, vinculaciones con el narcotráfico, entonces hay un elemento de falta de confianza total, digamos, en las actuaciones del gobierno como tal y como país igualmente. Y también hemos entrado en un sentido de dependencia, que es eso precisamente lo que usted señala, Raúl, y creo que Eugenio se refería a eso y Luis también. O sea, en el hecho de que la cooperación tiene que responder a la agenda que el país tiene. Si el país tiene una agenda de desarrollo, si el país tiene unas prioridades, es a esas prioridades a las cuales tienen que estar dirigidas las acciones de la cooperación internacional. Y la CICIG no es nada diferente a eso, ¿no? Porque no se pueden venir a sustituir las capacidades que un país tiene, que las tiene, pues. Las tiene por vía legal y también las tiene por conocimiento, experiencia. ¿Quién mejor que nosotros que conocemos el país? O sea, si a mí me ha tocado, hay veces con consultores externos que me vienen a pedir que les dé la opinión sobre lo que el país es y prácticamente es el trabajo que prácticamente ellos tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso hay que irlo cambiando porque lo que genera es dependencia, ¿no? Dependencia. Y no siempre toda la cooperación es buena. Es decir, no se puede ver como acrítica. Es cierto, ¿verdad? Eso que dice usted. Sí. A mí me pasó una vez y hace poco 2 fueron a buscar un amigo mío para platicar con él y después ir a plantear ellos lo que habían escuchado. Sí. Así me pasó en una campaña presidencial, me contrató alguien del exterior que asesoraba a un candidato aquí. Claro. Y fíjese que eso lo que usted está diciendo es tan cierto de que pienso que es necesario, y ahora que
que he estado en la universidad con más tiempo, pienso que la academia en Honduras tiene que ser un elemento importante de apoyo para el gobierno, digamos, en lo que tiene que hacer, porque ahí hay un recurso humano con talento, con experiencia, con conocimiento, que puede ser un aporte importante. Entonces, yo parto del principio de que hay que ver, como decías tú, con el gobierno de los Estados Unidos, yo he insistido mucho, digamos que en el tema con el gobierno de Estados Unidos hay que establecer una agenda bilateral entre los dos países. ¿Cuáles son los intereses de ellos? ¿Cuáles son los intereses nuestros? ¿A dónde coincidimos y a dónde no coincidimos? Me parece que eso es perfectamente normal. Igualmente sucede con Naciones Unidas. ¿O es que acaso Naciones Unidas puede tener toda la razón? No, no es así. Sino que sencillamente hay que aproximar las posiciones y llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para ambas partes, para el país como para ellos, naturalmente. Pero no es que nos van a imponer y decir, mire, ustedes tienen que hacer esto y lo otro. No, sino que tiene que ser en función de la agenda del país. Yo creo que ese es un cambio importante que tenemos que dejar sentado para que el respeto mutuo es el que pueda regir las relaciones de forma bilateral con gobiernos, pero también de forma multilateral. Entonces hemos tenido, digamos, en el pasado, desafortunadamente, esa posición de, pues yo no quisiera utilizar la palabra entreguismo, pero la sensación de una enorme dependencia, ¿no? Y que como que Honduras es el país que está como para conquista, ¿verdad? Es decir, como, ¿verdad? El país siento yo como que nada bueno hacemos, nada bueno tenemos, lo cual eso también me parece que nos ha estado perjudicando como nación. Y no sentir de que Honduras efectivamente es un país que tiene muchas cosas buenas. Hay veces que uno sale a otros países y se da cuenta que hay cosas que aquí son mejores que allá. Sin embargo, no las sabemos valorar nosotros mismos como los hondureños. Creemos que todo lo que viene de afuera es lo mejor, que todo lo de afuera es mejor que lo que tenemos que nosotros acá. Entonces, no es que llegamos a un nacionalismo a ultranza, no, sencillamente que sepamos valorarnos como país y sobre todo darnos a respetar. Me parece que ese es un punto también importante, que es lo que no hemos tenido. Cuando fijamos una posición como país, creo que tiene que ser respetada por aquellos, porque si no, para mí las relaciones con los organismos internacionales tienen que ser sobre la base de un respeto mutuo, sabiendo que el país tiene una agenda propia y el papel de la cooperación internacional siempre lo hemos escuchado, es complementaria, es de acompañamiento, es de apoyo a los esfuerzos de los países, ellos mismos lo han dicho. Por lo tanto, eso es lo que tiene que regir, Raúl, me parece, ¿no? Y esa es la nueva etapa que tenemos que hacer. También coincido con lo que creo que decía Eugenio. Yo digo que el trabajo que el gobierno de doña Xiomara Castro tiene que hacer es establecer las bases de la transformación que el país requiere en los diferentes campos, ¿no? Y hay que hacer paso por paso para ir generando eso con una mirada, para mí, de largo plazo, de mediano y largo plazo, hacia dónde el país tiene que ir en los diferentes campos en los cuales requiere Honduras su fortalecimiento. El debilitamiento de las instituciones públicas es algo que venimos arrastrando cada vez más y entonces tenemos ahora menos capacidad de poder hacer. Por ejemplo, se mencionaba aquí el tema de la banca que decía Eugenio. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Como también con el sector energético, que el gobierno perdió su capacidad regulatoria, ¿verdad? Y los regulados terminaron siendo los reguladores en el sector energético, en el sector bancario y en todos aquellos sectores económicos en el cual hay una concentración de poder económico y en el cual pueden tener la capacidad de influir sobre lo que pasa, digamos, en el país. Entonces, esos son los cambios que hay que hacer. Y eso no implica pensar, bueno, es que de repente se parece ya a lo que pasa en Venezuela,
lo que pasa en Cuba, y viene todo este boomerang que nos han querido meter en la cabeza de generar un temor, un miedo a todo lo que se quiere hacer como que novedoso en el país o a cambios que hay que hacer, porque el país requiere unos cambios. Si no, vamos a permanecer en la misma situación que estamos. Así es que yo soy de la opinión que tenemos que tener una esperanza de que el país puede cambiar. Es cierto, hay razones para generar pesimismo. Y la gente dice, bueno, yo pensé que las cosas iban a ser diferentes, que no deberían existir eso, deberían haberse cambiado algunas cosas. Posiblemente haya razones en eso también, uno no lo puede desconocer. Entonces, hoy un periódico destaca que la ministra de Finanzas dijo 11 meses no son suficientes para hacer los cambios que se necesitan. Bueno, yo por eso digo, entonces, lo que requiere para mí, y yo he insistido mucho en eso, que el gobierno requiere una estrategia de desarrollo, ¿verdad? Con un plan, digamos, de 4 años para poder ir haciendo y estableciendo las prioridades que tiene que ejecutar. Estoy de acuerdo que no se puede hacer de la noche a la mañana, pero no podemos seguir con eso de que 11 meses no es suficiente. Bueno, de repente después vamos a decir que 24 no son suficientes, pero enmarquemos las decisiones en prioridades y en etapas, en tiempos, para que entendamos que vamos haciendo las cosas de acuerdo con prioridades y de acuerdo con una visión de largo plazo que nos permita enrumbar el país hacia el proceso de transformación y reconstrucción que como nación tenemos. Ese es mi punto de vista, ¿verdad? Y para eso también creo que es necesario, y eso es mi percepción, que la presidenta Xiomara Castro tiene, aunque muchos la cuestionan y decir que no manda, que es Mel el que manda, y bueno, uno escucha todo este montón de cosas, pero me parece que ella ha demostrado que tiene el interés y la voluntad de querer hacer las cosas bien, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer entonces es generar en los sectores que tienen desconfianzas, que existen, válidas o no, existen, entonces crear también esas condiciones de confianza de que el país va por el camino correcto. Y eso es, me parece, la gran tarea que tenemos en adelante. No solamente con el tema de la CICIG, que es un tema central, importante, por ese tema de la corrupción, que ya muy bien tanto Luis como Eugenio lo han planteado, sino por los otros temas que para mí son cruciales para que el país pueda empezar a caminar por la senda del desarrollo y el bienestar de la población, que creo que es lo que la gente está esperando. Me llamó la atención antes de darle la palabra a don Luis, lo que dice doña Xiomara. Me parece a mí, esta es mi opinión personal, que doña Xiomara, la presidenta, mantiene la majestuosidad del cargo. El expresidente y asesor de ella, ambos hicieron esa lucha para recuperar el poder después del golpe de Estado. Mel es diferente a Xiomara Castro. Mel le gusta el cachimbeo y resolver esos líos, la señora. Yo la veo que mantiene la majestad de la presidenta, es su estilo. Yo no miraba a Ricardo Maduro en medio de esos cachimbeos que camina Mel, porque ese es el estilo de Mel Zelaya. Y le ha funcionado y a unos les gusta y a muchísimos, a unos no les gusta y a muchos sí les gusta. Pero yo veo con doña Xiomara, como dice don Efraín, ella está tratando de hacer sus cosas y mantiene la majestuosidad de la presidencia. Mel es diferente, es un tipo que va con el pueblo. Un día les dijo ahí, los primeros días, llegaron a protestar. Entonces les dice, ay, ustedes, no, que venimos a protestar, pues pasen. Y si quieren quemar esa presidencial, quémenla si es de ustedes. Así que ese es Mel. Y doña Xiomara es diferente, cada quien tiene su forma de actuar. ¿Qué piensa usted de lo que manifiesta y sus comentarios? Mire, Raúl, 11 meses no son suficientes, pero tampoco 4 años. Lo que se ha arruinado en Honduras durante décadas y décadas no lo vamos a arreglar en 4 años, con un gobierno que entre y con otro que salga. Yo creo que Honduras lo que carece y lo que nos ha hecho falta es tener un plan
de a dónde vamos a llegar en los próximos años. Una visión, como decía don Efraín, a mediano y largo plazo. Los países que han salido o han mejorado en sus cifras de desarrollo humano y desarrollo económico y seguridad, puedo citar un caso no de país, de ciudad, el caso Medellín, por ejemplo. Cómo Medellín pasa de ser la ciudad más violenta del mundo, con casi 300 homicidios por cada 100.000 habitantes, a tener 8 o 9 por cada 100.000 habitantes. Porque hubo un plan a largo plazo de atención social, de desarrollo urbanístico, de conectividad y atención ciudadana. Y en ese proceso, porque digamos en Medellín las alcaldías son gobiernos, no son como las alcaldías nuestras. Las alcaldías de Colombia son gobiernos autónomos capaces de tomar decisiones. Construyeron un plan a 20 años y quien se postulara a la alcaldía sabía que iba a tener que implementar ese plan. Claro, con su visión política, con sus aristas partidarias, pero el plan era el plan. Nosotros no tenemos eso. En Honduras improvisamos. Todos los días nos levantamos viendo cómo vamos a arreglar los problemas porque no tenemos claro a dónde vamos, ni siquiera qué país vamos a heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces yo creo que uno de los primeros problemas que debemos recalcar, el por qué, digamos, la razón por la que venimos al programa hoy, por qué buscamos una CICI, es porque en Honduras no ha existido respeto a la ley. Si fuéramos un país respetuoso a la ley, no necesitaríamos pedirle apoyo a la cooperación internacional que viniera a ayudarnos en lucha contra la corrupción o cualquier otro tipo de cosas que necesitemos apoyo. Honduras es uno de los países de América Latina con más leyes, don Efraín. Tenemos 10.000 leyes. ¿Y cuántas aplicamos? Ese es el principal problema. Claro, entonces creo que parte de nuestro problema pasa por la aplicabilidad, el respeto a la ley, que es esa cultura ciudadana de entender que vivimos bajo un Estado de Derecho y que un Estado de Derecho prima el imperio de la ley. Aquí la ley, el hondureño, desde el más alto económicamente hasta el estrato más bajo, y aquí hablamos mucho de la corrupción de quienes se robó millones. Raúl, la corrupción está en los diferentes estratos. Corrupción es, por ejemplo, una secretaria de una oficina de Estado que le asignan una resma de papel, lápices para trabajar y ella se lo lleve a su hijo a su casa para que reciba clases. Eso es corrupción, don Efraín. Corrupción es que un motorista use el carro para cuestiones familiares. O sea, tenemos la corrupción en toda la estructura porque no hay respeto a la ley y porque no han existido instituciones contraloras capaces de evitar que esto se dé. Hemos dado rienda suelta a los intereses personales, partidarios, políticos, sectoriales, económicos, y hemos olvidado, por ejemplo, fomentar una carrera de país. Mire, ahorita, ¿cuáles son los principales problemas que está pasando el gobierno actual en estructurarse? Y es que, como ganó el Partido Libre, hay que sacar a todos los nacionalistas y meter gente de Libre, y se nos va un año, año y medio, 2 años enseñándoles a cómo manejar una oficina de Estado, y después viene el proceso electoral y pierden, hay que sacarlos y meter a otros. No tenemos una estructura de país con una carrera, y quedémonos en el área judicial, con una carrera judicial o una carrera institucional capaz de garantizar de que los esfuerzos son permanentes. Entonces, eso nos está generando una gran debilidad porque la cooperación internacional considera que somos incapaces, porque en el extranjero, y lo digo, bueno, los que hemos andado fuera del país sabemos que a veces a los hondureños nos ven como tontos. Y nos ven así, o sea, de verdad. Yo he recibido personalmente, don Efraín, Eugenio, Raúl, yo he estado en acciones fuera del país con extranjeros que cuando yo he abierto mi opinión dicen, yo no me imaginaba que había gente que pensaba así en Honduras. Me lo han dicho en la cara. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí me ha pasado lo mismo. De acuerdo. Mire. Ojalá tan papos no creen eso. Mire, en el extranjero, Raúl, nos creen cavernícolas. Aquí el extranjero que viene por primera vez viene preocupado de que aquí vivimos en una jungla donde no hay respeto a la ley y donde... El taporrao. Exacto, y que los carros van a caminar sobre muertos. Sí. La gente aquí, un extranjero que viene por primera vez, viene pensando, llevo arma, ¿cómo voy a vivir? Porque piensa que vivimos entre inseguridades masivas, asesinatos masivos. Porque una imagen totalmente negativa. Porque no hemos sido capaces
de construir una imagen de país. Primero, la imagen debe sustentarse en algo, ¿no? Sí, no, y claro, no tenemos el sustento para generar esa imagen de país de que no estamos en taparrabos. Entonces, cuando venimos y salimos a buscar apoyo de una comisión internacional, que yo creo que es necesario porque ya vimos que la institucionalidad ha sido incapaz, también debemos entender que no podemos permanentemente depender de una CICIG. Los procesos tienen procesos de inicio y final. Y justo Eugenio lo planteaba. ¿Qué nos dejó la MASI? La Unidad de Política Limpia, la hora UFERCO y los juzgados anticorrupción. ¿Qué está funcionando? Porque entonces nosotros no asumimos la responsabilidad de echar a andar las cosas. Correcto. Y entonces también en descargo de la cooperación internacional, tal vez ellos pueden venir, Raúl, con una buena intención de ayudar, pero nosotros tampoco empujamos los procesos. Porque es cómodo para nosotros como hondureños ser dependientes de la cooperación. No, si no también, disculpe Luis que le interrumpa, que esto, hay que establecer las estrategias de salida también. Exacto. De eso, porque como dice usted muy bien, es un tiempo determinado que va a estar la CICIG, no va a estar permanente. Entonces tienen que tener una salida y dejar un resultado que permita el fortalecimiento institucional. Entonces viene la CICIG, Raúl. Me dice alguien aquí, me manda que en el matutino de la N hoy, Edmundo Orellana, secretario de Transparencia, la CICIG viene a conocer casos del pasado, presente y el futuro. La CICIG es una operación muy costosa, no menos de 20 millones de dólares. Entonces dice el señor aquí, entonces somos candil de la calle y oscuridad de la casa. Exacto. ¿Por qué no invertimos 20 millones de dólares que equivalen a 500.000 millones de lempiras, más casi 600.000 millones de lempiras, en construir un ministerio público capaz? Sí. Politizado el fiscal general ya es un tema que está desgastado, ¿no? Pero el ministerio público... Pero mire, eso del fiscal general es en Honduras. En todos lados. Es en Estados Unidos. O es mentira que Trump tenía fiscales a favor de él. O sea, es en todos lados. Ustedes conocen la política internacional. En todos lados del mundo es la misma historia. La misma historia. Y fíjese que el caso del fiscal actual, ¿quién fue el que finalmente lo puso? La Embajada de Estados Unidos. Sí. No estaba en el listado de ser electo. No estaba ni siquiera en el listado de participación y ellos, y lo puedo atestiguar porque me lo dijeron a ellos ahí, que ellos querían que quedara este señor, ¿verdad? Claro. Y ahí está. Entonces, esas son las muestras, pues, de que como país necesitamos tener nuestras propias posiciones y tienen que ser respetadas. Pero justo lo que decimos. A ver, vamos a invertir 20 millones, dijimos, de dólares en la CICIG, pero no le podemos dar capacidad humana, logística y estructural al Ministerio Público. Ahí está el fiscal Luis Santos, que se le dio independencia, pero no se le dio recursos. ¿Y qué proceso va a poder empujar así? No podemos estructurar un sistema judicial incapaz de tener un funcionamiento realmente fluido, y a veces hemos retrocedido inclusive creando juzgados unificados, donde jueces de lo penal están viendo temas de familia y se pierde la calidad de los procesos judiciales. Yo sí creo, Raúl, que necesitamos una comisión que nos asesore, pero necesitamos construir país. Si no construimos país, si la CICIG va a estar 10 años como estuvo en Guatemala, dentro de 10 años que nos queda, vamos a volver a estar hablando de que necesitamos apoyo internacional, y eso se extrapola a todos los ejes del país. Tenemos un gran problema en creer que la cooperación nos va a resolver los problemas, y nosotros estamos muy cómodos esperando que la cooperación nos los venga a resolver. ¿Y en qué momento nosotros como hondureños vamos a agarrar las riendas de esa carreta y vamos a empezar a construir? Yo quiero que venga la CICIG, pero yo quiero también un Ministerio Público y un Poder Judicial capaz de hacer investigación, un Tribunal Superior de Cuentas que tenga capacidad de no... Si el tribunal puede hacer 2 investigaciones al año, Eugenio, eso es todo lo que pueden hacer. Tiene razón, pero quiere mucho. ¿Cuánto es? La CICIG, Tribunal Superior de Cuentas, Fiscalía, ¿qué más? Es que todos esos procesos son nuestros, Raúl. No, yo sé, pero quieren mucho, y aquí en Honduras no se da. Pero digamos, mire, por menos el Tribunal Superior de Cuentas es un organismo muy importante, sobre todo cuando se hablaba de la prevención de la corrupción. Extremadamente politizado. Bueno, por eso, sí, eso no hay duda. Por eso le digo, pero mire, de todo lo que estamos hablando, Corte Suprema de Justicia es un proceso en el que estamos montados en este momento.
Fiscal general es un proceso que nos vamos a montar el otro año. Tribunal Superior de Cuentas es otro proceso que nos vamos a montar el otro año. Instituto de Acceso a Información Pública también. O sea que con sí o sin sí es algo que vamos a tener que hacer. Pero ¿cómo lo hacemos bien? ¿Cómo realmente empezamos a construir procesos institucionales que garanticen el resultado? Pero si vamos a estar siempre, no, es que los políticos, no, es que en Honduras nos vamos a ir nosotros de esta tierra y nuestros hijos van a seguir alegando que necesitamos instituciones sólidas. Hay que empezar a construirlas. Y yo lo dije antes del proceso electoral, Raúl, este proceso electoral para mí es casi la última oportunidad que tiene el pueblo hondureño para que las cosas cambien. Y entonces, ¿en qué momento empezamos a mostrar la curva de inflexión de los cambios? No vamos a cambiar todo, como usted dice, pido mucho, ¿eh? Pero una cosa, pues... No, usted pide lo ideal, pero... Pero no. De ese ideal, ¿qué podemos hacer bien? Hagamos uno bien. Por eso le decía que tal vez uno. Eugenio. Sí. Bueno, yo creo que ahí, cuando yo planteo esta idea de que es un gobierno de transición que debe sentar las bases, que deben haber avances, significa asumir, aquí también hablamos mucho de pactos y todo, incluso Luis ha trabajado mucho en eso, y es asumir entre los gobiernos, sobre todo como unas políticas de Estado que siempre se ha dicho, el tema de las continuidades, de lo bueno, de lo que vale la pena y de la sostenibilidad. Porque yo le voy a decir una cuestión, si ahorita 11 meses y efectivamente para unos grandes problemas, 4 años pueden ser suficientes, pero si se sientan bases y se empieza a avanzar y luego retornamos a alguien que llegue y hace retroceder todo, entonces estamos en lo que el gran maestro Ramón Oquelí decía, en la viceversa, en ir y venir en adelante y hacia atrás, ¿no? Y eso es lo que nos ha llevado a la gran crisis. Por ejemplo, yo no sé ahorita si está venciéndose ya Efraín el poco que se inició y quedó en papel mojado, pero en realidad es un instrumento importante, el Plan de Nación y Visión de País. Sí, existe. Oigan, miren, eso de... Yo ya dije, soy periodista, Ajá. Eso del plan... ¿Otra cómo es? Plan de Nación y Visión de País. ¿Cuántos años tiene? Tengo años de oír eso. 2013. Sí. 2010. No, Desde no. 2010. No, desde antes se viene hablando. ¿Saben quién me viene a la mente? ¿Saben quién me viene a la mente? López Arellano. Es Arturo Corrales. Ya. Tenía años de decir eso. Sí, es que él estuvo ahí al frente. Es cierto, él estuvo en Es que él estuvo en eso. Él estuvo en eso. proceso. Pero más allá, Raúl, el tema de la continuidad y la sostenibilidad sí, es importante. Es fundamental, sí. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Tú mencionaste Unferco, Luis León. Revisa, y conversamos con él en su momento, revisa cuando se fue la MASI y toda la preocupación en torno a Unferco, las declaraciones del amigo Luis Javier Santos. En primer lugar, uno de los primeros impactos que tuvo la salida de la MASI es que el optimismo y la parte emocional de los fiscales que conformaban Unferco se vino abajo. Y una de las razones por que se vino abajo es que los incentivos económicos que tenían un bono adicional desapareció y su salario volvió a ser como el de cualquier otro fiscal, sin tener ese apoyo, justo porque, bueno, había un problema de riesgo, había que tomar medidas de andar en una serie de cuidados por todo el trabajo que hacían. Pero ¿cuál es el asunto? Que a veces, cuando tú tienes un proyecto del exterior que no tienes sobre las bases reales, el proyecto dura lo que dura, que permanezca el apoyo, los 20 millones de dólares, y lo que dura el cooperante. Así es. Entonces nosotros así, si no ponemos pies en tierra, no vamos a caminar. Si el sistema de justicia, para tener buenos jueces, buenos fiscales, hay que seleccionarlos bien, y necesitan el trato digno de esa investidura, hay que dárselo. Y hay que invertir en la justicia. Y hay que verlo como una inversión más, así como cuando decía hay que invertir en carreteras, no importa en hidroeléctricas, o sea, hay que hacerlo. Y ese tema tenemos que también trabajarlo, porque en el fondo nosotros lo que necesitamos es un cambio profundo en todo ese andamiaje del sistema
del sistema de justicia. Realmente necesitamos también, yo creo que todo el trabajo de los diferentes componentes de la sociedad, porque en la medida, siempre estamos con el tema del político y los partidos, pero realmente en la medida que hay ciertos cambios en la sociedad, la sobrevivencia política obliga, y tú lo sabes bien que trabaja con partidos, obliga a los partidos y obliga a los liderazgos políticos a retomar senderos que son importantes en el concierto de los valores de una sociedad y de los valores mundiales. O sea, hoy, por mucho que hay toda una cuestión, no puede haber un político hoy en día que se declare, por ejemplo, en contra de la democracia y que diga que va por un gobierno. Bueno, no hay político que esté a favor de la corrupción. Todo claro, político está en contra de la corrupción. Claro, ¿sabes qué? Eugenio, te voy a leer esto. Ajá. Dice el abogado Núñez, Leonel Núñez: creo que es claro que el gobierno no quiere ese tipo de institución internacional. El pacto de impunidad y los actos de corrupción y abuso que hoy están al día, los despidos masivos violentando derechos sociales. Cambio de gobierno, fuera los empleados. Sí, es que eso... No, O sea, eso no es fácil. Todo el mundo lucha por el poder. sí. Y la gente que estuvo 12 años en la calle, creen que quiere seguir los que estuvieron 12 años. Y aún en la así, chamba. Raúl, en la mayoría de los casos, mira, pero es que voy a metes eso. terminar para como tú estás ahí, impunidad, los actos de corrupción y el abuso que hoy está al día, los despidos masivos violentando derechos sociales. ¿Acaso no es abuso por parte de este gobierno? Mire, es claro que no quieren que venga la Sisi. Creo que la ha manifestado por León, que está en alianza con el gobierno. Hoy nos dice que no hay necesidad de que tengamos esto. El asesor del gobierno y sociólogo hoy excusan las decisiones del gobierno en el tiempo. Las decisiones actuales solo son para apagar fuegos porque tenemos un gobierno con una visión del Foro de Sao Paulo. 6 es eso que están enmarcados. La reducción de la pobreza no está en sus planes. A mayor pobreza, a mayor control. Por la dependencia gubernamental, las cosas hay que decirlas y se dicen. ¿Qué esa sonrisa que te tiras? No, primero, mira, Efraín lo sabe, el Foro de Sao Paulo, solo en Honduras se le da tanta importancia como que marca el destino de nuestro país. El Foro de Sao Paulo es un encuentro de una diversidad y un pluralismo, pero no vamos a meter a ese tema. Con los trabajos, mira, es complicado por todo el tema de la construcción de un partido, 12 años, luego un nuevo partido que viene, y aún así tengo una cuestión, en la mayoría de casos, sí, cierto, hay algunos problemas, pero en la mayoría de casos se está reconociendo todo el tema de los derechos. Es más, una cuestión de la PGR, que están haciendo un buen trabajo, es, cuidado, recuerden que después si vienen unas demandas que el Estado las tiene que pagar de manera con creces. Tú sabes que si no se tiene cuidado en eso, hasta pueden ser embargadas las cuentas, según las leyes ahora de una institución que no cancela los derechos, ¿no? Sí. Y ha pasado, y ha habido amenazas de eso, y después la PGR tiene que andar viendo cómo se hace responsable de esas demandas y esas cuestiones contra el Estado. Entonces, no, con eso, justo esos discursos de Foro de Sao Paulo fueron los que ya habló Efraín, y estos discursos de Venezuela, de Chile, todos los que a veces, cuando ya entramos a esa arena, se vuelve difícil la posibilidad de dialogar y de debatir temas, pues, porque podemos disentir. Sí, y yo creo, mire, yo creo que hay ciertas cosas, perdón, Luis, con este tema, yo creo que lo que tenemos que fortalecer es la carrera del servicio civil. Así es. ¿Verdad? Que existe desde hace mucho tiempo. Cuando yo empecé a trabajar en el gobierno de Honduras, en 1965, yo entré por la ley del servicio civil. O sea, que existían ya las instituciones. Lo que pasa es que eso se ha venido deteriorando a lo largo del camino, precisamente porque hemos introducido la política. Y es que aquí, y eso tenemos que admitirlo, parte de la política es el clientelismo político, que el que gana hay que darle las chambas a todos los que trabajaron, y eso es algo que hay que cambiar, y hay que cambiarlo hacia el hecho de que hay que ir por un proceso para entrar, digamos, a trabajar en el gobierno, para que sea eficiente, eficaz, no sencillamente para atender las necesidades de los partidarios. Y eso es un proceso, también estoy de acuerdo. No lo vamos a cambiar de la noche a la mañana. También hay que reconocer eso, que son realidades que hay en el país.
Pero me parece que tenemos que empezar a... Solo, Raúl, disculpa que le interrumpa ahí. Es que mira, Efraín, si no hay... mira, el Estado puede hacer mucho, pero si no entramos, y esta es una arena de las más complicadas, porque nos ubica en un problema mundial y un problema grueso de país, si no hay cambios realmente en la parte económica que genere oportunidades, nosotros vamos a tener esa masa de pobres buscando qué hacer o por dónde entrar, y por la vía política. Ojalá solo fuera la vía política. Otro tipo de vías mucho más complicadas de la sobrevivencia. Entonces, el país tiene que ofrecer la misma migración, que la mencioné, medio tocamos ahora, tiene que ofrecer la posibilidad de un trabajo digno. Mira, todos hemos experimentado, creo, porque conocemos gente que realmente la pasa muy mal, que cuando la gente ya tiene un trabajito, y a veces con remuneraciones relativamente que no van más allá del salario mínimo, con solo el salario mínimo, su semblante y su forma de asumir su familia y su vida es totalmente diferente. Su forma de ver. Claro, eso, yo creo que precisamente y ese es un trabajo y un desafío. Hemos estado viniendo a tocar cuál es la raíz efectivamente del problema, ¿verdad? El problema de la pobreza, las desigualdades y la falta de oportunidades que tiene la mayor parte de nuestra población. Entonces, tenemos que empezar a trabajar como país. Entonces, ahí es donde yo creo, en eso yo me sostengo, de que es necesario entonces que una labor importante que el gobierno actual tiene que hacer es cómo hace a llegar estos sectores privados para que puedan cambiar de mentalidad, de un capitalismo salvaje a un capitalismo con verdadera responsabilidad social, ¿verdad? Porque creer que la responsabilidad social es porque voy a construir unas casas ahí al lado, eso no es responsabilidad social. Es decir, esa mentalidad del sector privado nuestro tiene que ir cambiando hacia una que tenga que ver con una economía social de mercado, donde se combina, digamos, efectivamente el mercado, la competencia, la creación de instituciones económicas que realmente son fortalecidas, o sea, algo en el cual tenemos que cambiar. Por eso es que cuando se habla, digamos, del planteamiento del socialismo democrático, para mí, muchos de estos elementos están puestos ahí. Lo que pasa es que al nomás oír la palabra aquí en Honduras de socialismo, todo el mundo se le encrispan los pelos, ¿verdad? Se les encrispan los pelos, sencillamente porque creen... Están pegando al comunismo todavía. Sí, el comunismo está ya a las puertas, ¿verdad? Entonces, pero eso es también una manera de no poder comunicar de que lo que yo estoy tratando de hacer es la transformación del país, que tú te referías, es decir, estableciendo las bases de esa transición. ¿De la refundación que habla el gobierno? Sí, es decir... pero digamos, todavía no está claro yo le entiendo la refundación como la transformación que el país tiene. Yo interpreté que lo que usted está diciendo de transformación es lo que hablan las autoridades del gobierno, de doña Xiomara Castro, de refundar el país. Yo lo interpreto como una transformación. Sí, lo que ha pasado. Es la forma de llamarle el cambio que el país necesita. Pero volvemos al mismo ahora problema. lo que hay que buscar ahí, Raúl, y creo Luis y Eugenio, es cuáles son las bases de ese cambio en el cual los diferentes sectores de la sociedad están de acuerdo en impulsar. Exacto. La reforma de educación, la reforma de salud, la reforma de la microeconomía, digamos, para que la pequeña y mediana industria pueda salir adelante. Bueno, son los elementos que debe constituir ese plan de transformación, estamos de acuerdo en eso, y poder trabajar de una manera continua en eso. El sistema de justicia, por supuesto, ¿verdad? Entonces creo que se requiere, digamos, quizás mayor, cuando se habla la palabra diálogo ya se resulta como, a veces un poco como gastado, ¿verdad? Mayor integración de los sectores. Sí, una mayor integración, una mayor cohesión social que nos permita realmente al país tener una mayor como unidad, pero entendida, digamos, en la diversidad que el país tiene. Pero eso lo lidera el Estado, ¿no? Claro. El gobierno. Y es donde siento yo que el actual gobierno no ha dado el paso a esa integración de los sectores. O sea, lo que tenemos, y usted lo plantea, es falta de información. Digamos,
el hablar de una refundación de país sugiere para cada persona cómo lo interpreta, porque no ha habido información clara de qué es refundación del país. Ahorita se llega en este foro a la conclusión que son los cambios que se proponen, ¿no? Pero no ha habido que refundar el país para nosotros es hacer esto con estos resultados, hacer esto otro con estos resultados. Digamos, si vamos a hablar de pobreza, vamos a hablar de empleo, vamos a hablar de seguridad, cuáles son las metas, cuáles son los indicadores a cumplir, cuál es el presupuesto que vamos a invertir, o sea, planificación, ¿no? Que es lo que hemos estado diciendo. Y lo otro que siento yo es que hemos cometido el error de ver al Estado como el empleador. Entonces, justo lo que decía Raúl, la gente que trabajó durante 12 años para que Libre llegara al poder, por naturaleza considera que tiene derecho a un puesto de trabajo. Claro. Pero ojo, el puesto de trabajo al que está aspirando es un puesto de servicio público. Y la gente no lo ve como yo voy a entrar al Estado a servir al Estado. La gente entra porque necesita un trabajo para sobrevivir yo. Entonces lo que hablábamos, la carrera del funcionario público, la visión de desarrollo de país, o sea, un funcionario público debe estar ahí porque entiende cuál es su labor, no porque necesita un trabajo para llevar alimento a su casa, que lastimosamente así se ha construido nuestra sociedad, porque dejamos que ingresara la política en el funcionamiento del Estado. Sin embargo, yo creo que a la sombría de todo esto, lo que le ha hecho falta al actual gobierno es integrar a los sectores. No le llamemos diálogo. ¿Qué sectores? ¿Qué es integrar sectores? O sea, la palabra comúnmente usada sería un diálogo, ¿no? ¿Pero un diálogo con quién? Y ese es el problema. ¿Con quién? Digamos, el actual gobierno tiene argumentos para decir yo no puedo hablar con nacionalistas, yo no puedo hablar con liberales, ahí están los argumentos, narcoestado, corrupción, y son válidos para la perspectiva del partido. Mire cómo es la gente. Hola Raúl, ¿cuáles despidos masivos? Decime en qué institución hubieron despidos masivos. Preguntarle a Eugenio si han hecho barrida en el INE que está lleno de cachurecos. Otra cosa son las instituciones que se liquidaron y el único gobierno que está cumpliendo tanto con los derechos de los trabajadores que han sido cancelados, pagándole sus prestaciones y beneficios, es este gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Eso sí, estamos de acuerdo que la carrera del sector público, como lo decía Efraín, para darle seguimiento correcto y con más credibilidad a la administración pública. Saludos a tus panelistas, muy buen programa y viene la Sisi, no duden. Se divide la cosa. No, claro, es que efectivamente. Me dice don Omar García, dice Raúl, soy afín al socialismo democrático y muy inclinado al capitalismo democrático. Bueno, qué bueno. Interesante, ¿no? Sí. ¿Verdad? Él habla de un diálogo. ¿Un diálogo? Sí. ¿Quiénes? Sí, es que mire, yo digo de que mi opinión, ¿verdad? Decir, y no sé, Eugenio, y si están de acuerdo, y usted también, Raúl, es que de alguna manera el país requiere un pacto social, ¿verdad? Un pacto social en el cual se puedan establecer que estas son las cosas que el país requiere para esa transición que Eugenio planteaba, o, como hemos estado hablando, la transformación que Honduras necesita. O sea, que ahí es donde haya coincidencias, ¿verdad? Y en el cual pueden estar los sectores políticos, pueden estar el sector privado, pueden estar los sectores sociales, el movimiento social, que es diverso también, sobre alrededor de determinados temas que nos permitan realmente que el gobierno pueda contar con un apoyo en las cosas que quiere impulsar. Eso es lo que yo lo entiendo, sí, Raúl, ¿verdad? Es decir, no es que vamos a estar de acuerdo en todo, no, sino que van a haber ciertos consensos mínimos que nos va a permitir realmente mejorar la gobernabilidad del país. Sí. ¿Verdad? Y darle confianza a la nación. Pero digamos, que creo que eso es lo que de alguna manera... Yo creo que un problema es que a veces, primero que cuando hemos entrado a querer enfrentar y resolver algunas cosas y hemos llamado a esto diálogo, lo hemos hecho cuando ya las crisis han estallado y cuando las posiciones están colocadas donde yo me muevo y tú no te mueves. Entonces te voy a poner
dos ejemplos. Sí. Dos de esos diálogos han tenido que ver con las crisis políticas. Sí. Entonces, cuando te montaste sobre el golpe, hubo un diálogo. Pero mira, ahí había una posición, dos posiciones que ya con la crisis en plena explosión eran irreconciliables. Yo creo que Raúl tuvo que haber estado informado ahí. Uno era que varios sectores, cuando se planteaba la constituyente y el retorno del presidente Zelaya para volver al Estado democrático, eso en el otro lado era inaceptable. Y fueron tan inaceptables que a pesar de haber firmado el acuerdo y que ahí dice la posibilidad de que el expresidente Zelaya volviera al gobierno, el Congreso dio 2 veces el golpe. Lo dio cuando lo dio y lo dio después en diciembre, si no me equivoco, el 2 de diciembre. Bueno, hubo unos países que públicamente salían a decir una cosa, pero Sí. a mí me lo manifestaron en privado, en público diremos esto, en privado es otra cosa. Exacto. Sí. Y viene el Congreso y ratifica que el expresidente Zelaya no puede volver para terminar su mandato unos días, incluso que era para reordenar la institucionalidad. ¿Sí? Era prácticamente algo simbólico, porque ya estábamos casi en un proceso, ya habían pasado las elecciones en el contexto del golpe. 2, tú participaste directamente cuando se montó el diálogo sobre el fraude electoral, cuando la posición era cerrada. Juan Orlando nunca estuvo dispuesto a irse, ni quienes lo representaban ahí. Y obviamente Libre no estaba dispuesto a aceptar esos resultados, que se hizo a un lado. Narral la quiso jugar a todo ahí, le entró, pero tampoco le fue muy bien. Sí. Y tú sabes esto. Sí, Entonces, fue un fracaso. no ha existido un montaje de un diálogo en condiciones de decir, no, si vamos a llegar a acuerdos para discutir. La otra experiencia, de mi participación incluso en esos procesos, de algunos he estado un poquito cerca, tiene que ver que son discusiones extremadamente generales y una lista de demandas de quién pide un montón de cosas para que el Estado resuelva. Son listas de Navidad. Sí, las listas navideñas para que el Estado resuelva. Sí. Pero yo te diré una cosa, hablemos de un diálogo ahora. Sí, hablemos. Un tema que debe ser resuelto y que está colocado ahí con sus avances y sus dificultades, resolvamos la crisis energética. Sí. Ahora, el problema es que resolver la crisis energética significa para algunos dejar de percibir las ganancias que han estado percibiendo. Claro, Y pongamos un país sin energía es inviable. Es que tenemos Un mucha país carencia, para mí Eugenio. Una Una crisis energética competitividad. solo es inviable. ¿Cuál es el otro tema que lo pondríamos en la cuestión? Bueno, el otro tema, reactivemos la economía, generemos de verdad empleo. El Estado no los puede generar todos, tiene que generarse en la empresa privada, en el mercado, no hay duda, el socialismo democrático no está en contra de eso, ni mucho menos. Entonces, empecemos a ver qué políticas de Estado contribuyen y cuáles afectan a la generación de empleo. Pongamos en discusión las exoneraciones, si contribuyen a empleo y empleo digno, bueno, hay que dejarlas. El gobierno ha dicho hay que dejarlas, pero todas contribuyen, ¿de qué manera están contribuyendo? Entonces, ahora, lo que pasa es que eso significa revisar temas donde nos toca a veces dejar de ganar tanto, ¿no? Sí, el tema que estoy tú de creo acuerdo. que estuviste en el pacto fiscal. Sí. Está dicho desde principios del siglo XXI que Honduras tiene un sistema fiscal regresivo, que descansamos sobre los pobres y los poquitos de sectores medios, que hay que revisarlo para hablar de la justicia, un tema fuerte, pongámoslo. Y obviamente el tema democrático. El tema democrático. Yo he sido de los que siempre he dicho que Honduras avanzó, que bueno que tuvimos estas elecciones, aplaudimos el triunfo de la presidenta Xiomara, pero hay un tema no resuelto, y es todo el fantasma de la reelección. Sí. Que Es un tema no resuelto. que se saltaron todavía. las reformas. Sí, no, es un tema no resuelto. Toma no No resuelto. resuelto, no resuelto. Ese tema tarde o temprano va a volver a aparecer. Sí, sí, sí. Así es. Es un tema, entonces Sí. resolvámoslo políticamente. Sí. ¿verdad? Ahora, con sus gentiles y encoges, se está avanzando en lo de la justicia, pero faltará mucho sobre eso. Entonces yo creo que el diálogo es tomar a los actores clave en función de cada uno de estos elementos de crisis del país para empezarlo a sacar realmente del atolladero. Yo digo en eso, Eugenio, yo digo los consensos mínimos que el país requiere para avanzar. ¿Verdad? Y ahí está Sí, la porque- respuesta, porque- Raúl. porque- O sea, ¿con quién dialogar? Es que depende del problema, como lo plantean. Ahora, pero aquí estamos hablando de que la avenida de la Sisi se está viendo como la
solución para que el país combata la corrupción. Pero es que no se estaría cometiendo un error Honduras en depositar todas sus esperanzas en la CICI. Si lo vemos así es un error. Sí, es un error porque es un medio, nada más. Pero la de CICI, verdad que se vende así, pues. Es que la Sí. lucha contra la corrupción, Sí. Raúl, a ver, si hay una buena lucha contra la corrupción, no significa, por ende, que hay desarrollo o inversión pública, porque usted puede administrar totalmente bien los recursos del Estado, pero no invertir en lo que debe invertir. Digamos, ¿qué pasó en los gobiernos de los 90? Hubo un gobierno liberal en los 90 que decidió mejor no hacer nada para que no lo trataran de corrupto. Y no hubo nada en esos 4 años. Ustedes saben de qué presidente me refiero. Entonces, la lucha contra la corrupción... Sí. Hizo la Vía Olímpica. No, perdón, Reina, perdón. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Cuándo fue los 80? Mira, qué risa la de don Efraín. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? No, por lo de la Vía Olímpica está bueno, me gustó. No, eso de la Vía. Pero lo que quiero decir es que... Buena obra. Sí, era para los Juegos Centroamericanos. Sí, y ahí está, todos Ahí lo están, usamos. sí, claro. Sí. Pero mire, lo que quiero decir es que al final no solamente es lucha contra la corrupción, sino capacidad de ejecución de Estado. Porque usted, insisto, puede no perder ni un lempira, pero si no lo ejecuta bien o no tiene un plan de ejecución, tampoco va a tener impactos de país. Entonces, para mí es simple, ¿cómo logramos, a través de esos consensos mínimos, tener respuestas? Digamos, el mayor empleador no es el Estado, y la raíz de nuestros problemas son 2, educación y empleo. La inseguridad y todo lo demás viene a causa de esas 2 cosas. Necesitamos generar empleo. ¿Quién es el mayor empleador? No es la inversión extranjera. La inversión extranjera en Honduras no produce la cantidad de empleo que genera la micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tener un diálogo con estos sectores para lograr generar empleo. Lo que siento yo es que al gobierno le ha hecho falta dar ese paso integrativo. Y yo estoy de acuerdo que recibieron un Estado quebrado, un Estado con estructuras dañadas no de 12 años, de 40 años, pero la pregunta es, ¿cuándo damos el paso para empezar a construir salidas? Y yo le agregaría tal vez a eso que usted está planteando, Luis, es que también la otra parte tiene que abrirse, ¿verdad? Claro, no puede estar de acuerdo. Porque si yo puedo tener la mejor intención de decir, mire, yo quiero hacer esto, pero si el que está ahí se cierra a todo, no puedo establecer un diálogo. Y eso es lo que está pasando en el país, el tema del sectarismo. O sea, el sectarismo o la oposición de obstrucción a todo, ¿verdad? Entonces, no podemos avanzar si no hay un cambio que permita, ok, hay puntos en que no voy a estar de acuerdo, excelente, pero hay otros puntos que ya usted lo ha planteado Eugenio, donde el mismo Raúl, en el cual sí pueden haber acuerdos que permitan impulsar, por ejemplo, el tema de la reforma del sector energético, la reforma en salud, la reforma en educación, el tema del capitalismo democrático hacia fortalecer más la pequeña y mediana empresa. Son temas que creo pueden haber coincidencias, ¿verdad? Y los enfoques. Entonces, creo yo que requiere que las partes puedan tener la apertura para ceder, que es lo que tú decías, ¿verdad? Yo no puedo, digamos, insistir en unos contratos si no estoy dispuesto a ceder, pues, porque el gobierno le dice, mire, yo no le puedo pagar con eso porque es demasiado oneroso. Entonces tengo que llegar a un acuerdo que me permita, digamos, salir. O sea, el proceso de negociación, ¿verdad? Y eso creo que es lo que nos va a permitir crear esas condiciones diferentes en el país, pero no vamos a ganar nada con que cada vez que el gobierno hace una cosa es malo. Si hace esto es malo y si hace lo otro también es malo. Entonces, así no podemos avanzar de esa manera, ¿verdad? Si es que queremos estar realmente, sinceramente, creando un país un poco diferente, ¿no? Independientemente de las líneas políticas o partidos que evidentemente existen. Porque ¿verdad? ¿Sabe cuál es la idea? El problema ahí es que se impone la lógica electoral. Y no importa que las elecciones estén a 3, 4 años,
entonces se impone la lógica electoral de entrada. Entonces, pero además es una lógica electoral que en vez de la continuidad y la sostenibilidad de aquellos procesos que lo ameritan, se busque el triunfo sobre las ruinas del país. Exacto, es justo sobre eso. las ruinas del país. Es decir, eso. el país entre más unido está, más sobre la destrucción, de más posibilidades de que va a haber el relevo. Entonces, no sobre el bienestar y los avances y la propuesta y el cambio. Y este tema de la CICI va a ser lo Totalmente. mismo. Eso es serio. Y este tema de la CICI va a ser lo mismo. Dice usted Choyamborden y sé lo que antes era Sotravija, despidieron 4.000 empleados, solo para poner un ejemplo. Raúl, y este tema es la CICI va a ser lo mismo. O sea, la CICI tiene que venir. Mire, pero aquí nosotros mismos los periodistas, ellos los analistas y todo el mundo habla de la CICI. Pero aquí hay otros grandes problemas. Por ejemplo, los niños atrasados en la educación y reprobados. Sí. La salud, o sea, la CICI es una cosa, está bien. Raúl, ahorita estamos haciendo nosotros, no te interrumpo, estamos haciendo una encuesta sobre el tema nutricional y la desnutrición de los niños. Mira el impacto que han tenido el deterioro de las condiciones sociales en nuestra niñez. Es un tema que debemos tenerle mucha atención, porque esta es una generación. Claro. Es una generación que nosotros... puede ser perdida. Que, sí, en términos de, si no tiene, vinculando problemas educativos, con de salud y con inseguridades alimentarias, significa un impacto brutal en las condiciones de vida de la gente, de los niños. Bueno, si es que tú lo dijiste, pues estamos como Haití casi. Sí. Y entonces la CICI nos va a ayudar, ¿va? Es un tema importante, no hay es duda, pero no es el único, ¿verdad? O sea, es decir, es lo que debe estar en la agenda, ¿no? Porque ya lo que usted decía, lo que tú estás diciendo, la necesidad del tema de salud, el tema de educación, el tema de nutrición, la seguridad alimentaria, son temas que tienen que estar ahí planteados necesariamente porque eso nos va a permitir eso. El abandono del campo, por ejemplo, es un tema que no se discute. Don Efraín, y el vaciado del área rural hondureña, que genera el tema migratorio, tanto hacia adentro como hacia afuera. Entonces, son temas que hay que abordarlos de alguna manera. Perdón, don Efraín, pero es que esa discusión de esos temas, incluyendo la CICI, no son alrededor de solventar el problema, son alrededor de conflictos políticos partidarios por el poder. Sí, de la destrucción. Sí. Exacto, digamos. Cuando hablamos de la CICI tiene que venir, porque la ocupamos. Si este gobierno no la trae, no va a ser un fracaso de país, va a ser un fracaso de Libre. Y los demás partidos van a utilizar ese fracaso políticamente para agenciarse del poder, porque se fracasó en una promesa de campaña. El tema de empleo, el tema de seguridad, el tema de salud, el tema de agricultura, todos estos temas que deben ser dialogados para solventar el problema, comúnmente la intención del diálogo es para conflicto político partidario. Sí. O sea, lo que nos ha hecho falta de nuestros políticos realmente es el interés de país, no el interés por el poder. Si los políticos pusieran el mismo empeño que ponen políticamente todos los días para señalarse políticamente en buscar soluciones de país, no estaríamos de la manera en la que estamos. Los políticos nos fallaron, históricamente han fracasado en su labor. Y entonces, sobre el fracaso, sobre esa destrucción de la que habla Eugenio, se quiere construir más búsqueda de poder que búsqueda de soluciones. Y ahí es donde entramos en la gran discusión, es a dónde vamos. Y ¿sabe qué más yo diría? Creo que la visión de estadistas, o sea, de que el tema electoral que decía Eugenio, tiene que pasar hacia un tema de ser estadistas en función de la construcción o la transformación que el país necesita. De otra manera, vamos a seguir en esto de manera permanente, como decía el profesor Oquelí, ¿verdad? Aquella tragedia interminable, una crisis crónica, pero basada en ¿qué? En el sectarismo político, en el clientelismo, en todos aquellos males y aquellos vicios que históricamente nos tienen hasta donde estamos aquí. Y cuando queremos realmente empezar la transformación, entonces vienen
las oposiciones porque todo el mundo ve amenazadas sus propios intereses. Exactamente. Mira, no solamente son los intereses de los partidos políticos, No. los intereses del sector privado, Sí. que Todo. son De varios grupos. de varios grupos. Entonces, estamos frente a eso. Entonces, eso es lo que yo digo, también la cohesión social que pueda realmente construir el país que queremos y que le permitan a la presidenta, en este caso, poder impulsar aquellas cosas de su agenda de gobierno, ¿verdad?, que son importantes. Entonces, ahí es donde viene el papel de la oposición. La oposición puede no estar de acuerdo con todo, pero puede estar de acuerdo con algunas otras cosas que son fundamentales para el país. Pero esa madurez y esa seriedad política es lo que yo no percibo, digamos, en la oposición. Es que desde el momento que se llaman oposición es que se van a oponer. Sí, pero puede ser manejada de otra manera. Claro, ¿verdad, pero digo yo, la pues, intención, no sé. la intención, bueno, usted tiene más experiencia en el Congreso Nacional, yo nunca he estado ahí, usted sí, pero la intención es oponerse, no construir. O sea, pero eran congresos diferentes. Sí. A los de ahora. Bueno, esos congresos eran de mejor calidad, con mejores profesionales, con una visión más amplia. Y yo lo he dicho muchas veces, esos congresos de los 90, inicio de los 2000, valía la pena una sesión de pleno. Ahora es un circo permanente. Pero digamos, y me preocupa mucho la calidad de políticos que tenemos. ¿no? Es que es el otro tema, fíjate, que es la calidad. Yo siempre recuerdo en varios programas de cuando empezaba a analizar uno de los políticos, y justo del Partido Nacional, Meme Acosta Bonilla, mira cómo lo conociste. Claro, O sea, por supuesto. Muy político, cachureco, ¿verdad? Nacionalista y todo, pero con cierta lucidez. Hay una entrevista de él. Chipote yo lo entrevisté. Hay una entrevista de él que publicaron en una revista que sacaba el CEDO, que se llamaba Astrolabio, donde en 1997, unos meses antes de mí, él dice: Honduras está yendo con un deterioro del liderazgo político impresionante. Tienen una enorme dificultad para entender la importancia del agro que se está destruyendo. Sí. Y tienen un enorme problema para entender que el mundo está cambiando. Sí. Te estoy hablando casi de 25 años de eso, ¿no? Y es una joya de entrevista porque viene de ese grupo, pero que de alguna manera tenían una lucidez dentro del concepto de Partido Nacional y lo conservador y todo, pero una lucidez de los tiempos. Yo creo que nosotros necesitamos una actualización de el quehacer político de los partidos, de los políticos, del tiempo realmente de crisis que vive el país y del tiempo del mundo, ¿no? Y la educación, Eugenio. Por ejemplo, aquí hemos mencionado un montón de temas, claro, que se entienden sobre el país que vivimos, ¿verdad?, con las grandes condiciones. Pero algo que todos los años enfrentamos es todo el tema de la vulnerabilidad ambiental y el cambio climático. Sí. No podemos transformar un país si no es en la tierra que tenemos. Aquí es donde está nuestro territorio. Entonces hay que cuidarlo, rescatarlo, cumplirle. Una vez unos cientistas sociales se fueron al 2003 a un gran evento del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, ¿no? Y los cientistas, sociólogos, historiadores, todos, vamos a construir el socialismo y todo, y una declaración grande así, ¿verdad?, de los cientistas esto. Entonces, en la clausura del evento, todavía estaba Fidel Castro, porque él lo dejó en el 2005, Cuba, y les dijo: les he escuchado a todos de que van a construir el socialismo, me alegra, pero ¿y a dónde lo van a construir? No han hablado del problema de la crisis planetaria, climática y ambiental. ¿En qué planeta lo van a hacer? O sea, lo que quiero decir es que tenemos que ir avanzando en una serie de temas. El tema de la vulnerabilidad ambiental es un tema serio que tenemos que incorporarlo en la agenda del desarrollo y de la gestión política. Eso es lo que yo llamo, Eugenio, digamos, el abandono del campo, porque tiene que ver con el tema del manejo sostenible de los recursos naturales, ¿verdad?, para poder realmente manejar más adecuadamente los recursos naturales que tenemos. El problema del agua, el problema del bosque, el problema de los suelos, la producción agrícola. O sea,
ahí está. Y bueno, y ese debería ser como el impulso inicial de eso. Entonces, son los temas claves, centrales, ¿verdad? Las reformas que hay que hacer para que el país pueda irse. Yo le llamo a eso la reforma ambiental y rural. Yo le digo, lo llamo así porque creo que abarca todo eso, lo que tú estás planteando muy bien, que es una preocupación fundamental, no solamente aquí, planetaria, hacia el futuro, ¿no? Bueno, no se vaya largo la preocupación que hay de la posibilidad de tener alimentos el próximo año. Honduras producía el 60% de su Producto Interno Bruto, era sector agrícola y sector ganadero hace 20 años, y ahora es el 20%. O sea, han crecido otras industrias. A mí lo que me preocupa es cuál es la visión a largo plazo y quién la va a implementar. Hablábamos de la calidad del político, que al final es el que toma la decisión, y lo que me preocupa es que dentro de 15, 20 años habrá una nueva clase política de jóvenes que tienen problemas educativos que Raúl mencionaba, aplazados, con baja calidad formativa. Pasados. Exacto, los pasan. Entonces, ¿qué? Niños en las escuelas, imagínense la gente, niños que en escuelas rurales, el atraso del país es grande. Aparte de la pandemia, ¿nos vamos a conclusiones? No, Raúl, gracias por la invitación. Yo creo que Honduras debe hacer hasta el último esfuerzo para que venga la Comisión Internacional y que esa Comisión Internacional tenga la capacidad de ayudarnos a construir nuestro propio sistema. Honduras demanda una lucha contra la corrupción y yo creo que también debemos demandar instituciones que ya pagamos, que ya financiamos con nuestros impuestos, capaces de empujar esa lucha. Gracias, Raúl. Gracias a don Luis León del Instituto Holandés para la Democracia. Don Eugenio Sosa. No, el gran desafío es fortalecer el sistema de justicia nuestro, toda su institucionalidad, y así se viene en una condición de sección, de emergencia, y debe venir a acompañar, apoyar y fortalecer nuestro sistema y tener también sus propias capacidades de enfrentar el caso de corrupción. Don Efraín. Sí, bueno, yo creo que el tema de la corrupción y la impunidad es un tema central del país. Por supuesto, se ha dado un paso importante en la creación de esta Secretaría de Transparencia. Creo que la CICI debe verse como una plataforma que viene a apoyar, digamos, y acompañar el fortalecimiento del sistema de justicia del país. Yo así lo veo, ¿no? No viene a sustituirlo, sino que a fortalecerlo de tal manera que con una visión de mediano y largo plazo, finalmente podamos tener un sistema de justicia eficaz, eficiente, y que la población se sienta realmente no con un sentido de indefensión, sino que con una plena creencia de que para que los países puedan realmente salir adelante tienen que tener un poder judicial realmente independiente y funcional. Bien, hemos hablado de la llegada de la CICI a Honduras. Hoy el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, y el ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, están viajando a los Estados Unidos a hablar sobre este tema. Para cerrar, dijo Luis León del doctor Carlos Roberto Reina, a mí me gusta bastante el deporte, y cuando veo en esos parques, en barrios y colonias que, por cierto, han hecho una muy linda cancha en el Pedregal, donde yo he jugado en los barrios aquí, en Tegucigalpa y Comayagüela, y qué bueno, el deporte aleja a los muchachos de los vicios, sirve bastante. José Ascona dejó esa Villa Olímpica que todos ocupamos. ¿Ha ido usted a la Villa Olímpica? Sí. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Qué cosa? ¿A la Villa Olímpica ha ido alguna vez? Sí, claro. ¿Hasta conciertos hacen ahí? No es una obra que nos sirve a los... Ojalá el alcalde o Xiomara Castro, presidenta del país, hicieran otra Villa Olímpica allá en la zona sur de la ciudad. Carlos Roberto Reina hizo el estadio más grande que tiene Honduras, el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, que es el que ha ocupado para que juegue la selección. El deporte es importante en todos los países del mundo. ¿O no? Y el ingeniero Ascona hizo la última presa de Tegucigalpa, que es el de la Concepción. Correcto. Lo que voy a mandar a investigar, a ver qué pasó con eso. El presidente Suazo Córdoba hizo un estadio en La Paz. Está votado, pero increíble. Sí arregló su pueblo. Si todos los presidentes arreglaran su pueblo, estaríamos bien. Pues avanzarían. La verdad que a todo presidente que llega hay que desearle lo mejor por el bien de todos nosotros. Claro. Eso de la educación me preocupa
terrible. No, ese es un tema importante. Ese es un tema central. El país que no invierte en su gente. Claro. No, pero de acuerdo, ese tema es complementario en el tema de educación, el deporte. Lo que hicimos deporte en nuestra juventud, podemos decir lo mucho que ayuda a eso, a estar ocupado. Y eso es un indicador. Claro. Sí, sí. Y no veamos el mundial ahorita. Bueno, este hombre que está aquí a mi lado, gran basquetbolista. Sí. Yo jugué fútbol también. Lo comenté, lo disfruté y eso nos ayuda a uno a Sí, alejarse claro. del Sí, vicio. sí, y- No, y definitivamente. la educación, el deporte, todo eso tiene que ir juntos. Bueno, Costa El Rica, el tema de la cultura Sí. y el deporte. Costa Rica es un ejemplo. Sí. Gracias. Bueno. Temas para debatir Gracias. más adelante. Buenos días.